Y vamos al primer libro de Samuel, capítulo 18. Hoy vamos a estar estudiando todo el capítulo 18. Son 30 versículos. Y vamos a leer los primeros 5 versículos del capítulo 18. Los leemos, oramos y comenzamos a estudiar. Dice así: Y aconteció que cuando David acabó de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada al alma de David. Y Jonatán lo amó como a sí mismo. Saúl tomó a David aquel día y no lo dejó volver a la casa de su padre. Entonces Jonatán hizo un pacto con David, porque lo amaba como a sí mismo. Jonatán se quitó el manto que llevaba puesto y se lo dio a David con sus ropas militares, incluyendo su espada, su arco y su cinturón. David salía donde quiera que Saúl le enviaba y prosperaba. Saúl lo puso sobre hombres de guerra, y esto fue agradable a los ojos de todo el pueblo y también a los ojos de los siervos de Saúl. Señor, abre nuestro corazón y entendimiento, Señor, y gracias porque tú nos has dejado la Biblia como tu palabra para conocerte a ti y también conocernos a nosotros, Señor. Entonces, háblanos a través de lo que vamos a leer y estudiar. En el nombre de Jesús. Amén. El libro de Samuel, el primer libro de Samuel, dijimos que era básicamente esta transición que los hijos de Israel o el pueblo de Israel hizo de los jueces a los reyes, a la monarquía. Y el primer rey que ellos tuvieron o que están teniendo es este hombre llamado Saúl. Pero básicamente el reinado de Saúl terminó en cierta manera, aunque aún está en funciones, ha sido rechazado por Dios. ¿Por qué? Porque Saúl fue un hombre que fue desobediente, una desobediencia sistemática a Dios, y Dios dice, ¿sabes qué? Voy a buscarme una persona que haga lo que yo le pido. Entonces, básicamente, Saúl está ya pasando o viviendo este momento donde él ha sido rechazado como rey por Dios, y Dios ha buscado un nuevo rey, que es David. Y aunque Samuel, el profeta, ya lo ungió, va a pasar muchísimo tiempo realmente hasta que David va a ocupar y va a tomar realmente el reinado para sí. Entonces, David apareció públicamente en el capítulo anterior, lo vimos hace ya varias semanas, pero cuando aparece y derrota a este gigante llamado Goliat. Ahora, los primeros 5 versículos que encontramos aquí en el capítulo 18 es la historia luego de cómo continúa. Y es básicamente, vuelve a aparecer este hombre llamado Jonatán. ¿Quién es Jonatán o Jonathan? Es el hijo de Saúl, es el hijo. Y es exactamente luego después del triunfo de David sobre Goliat, y eso es muy, muy importante. Cuando David aparece en el capítulo anterior y va a enfrentar a Goliat, Jonatán estaba mirando eso, estaba mirando lo que hacía su papá y también estaba mirando lo que David iba a hacer. Ahora, es interesante porque esta historia nos habla de esta amistad que comenzó aquí, pero es interesante entre quién, porque finalmente Jonatán es el hijo de Saúl. Y aunque Saúl ha sido como rechazado por Dios como el rey, si pudiésemos decir, en realidad a Jonatán le correspondería o le hubiese correspondido ser el heredero al trono. Es el siguiente en la línea. Entonces eso hace de esta historia y esta amistad que va a tener con David muy, muy interesante, porque realmente Jonatán no ve a David como una amenaza, a diferencia de cómo lo ve Saúl, su papá. Entonces, vemos aquí que se habla de esta amistad, de este amor entre dos hombres. Es interesante, pero hay que verlo con ojos piadosos y ojos como santos, porque realmente esta relación entre David y Jonatán se ha prestado para grupos que quieren promover otras cosas, como una muestra de que realmente como que este amor era un poco sospechoso entre dos hombres. Pero una de las historias más grandes de amistad y de amor en la Biblia es entre estos dos hombres, entre Jonatán y David. Ahora, estos dos hombres, o Jonatán, ¿por qué amó a David? Porque quedó impresionado y admiró a lo que David acababa de hacer. Probablemente quizás Jonatán era un poco mayor que David, no sabemos qué tanta diferencia había de edad. David es muy joven.
Quizás Jonatán ya tenía un poco más de edad, pero finalmente se forma esta amistad entre ambos y Jonatán admira a David, lo admira por lo que acaba de hacer. O sea, ¿quién no? Imagínate, o sea, la historia está impresionante. Un jovencito va y se enfrenta a este gigante y lo mata, le corta la cabeza. Y eso le da el triunfo a toda la nación. Entonces Jonatán quedó así impresionadísimo con David. Pero ¿por qué quedó su alma ligada, como dice aquí, o unida, o como la idea es como coser dos cosas? Son amigos del alma, esa es la historia entre estos dos hombres. ¿Por qué ocurrió eso? Porque Jonatán era un hombre de guerra. Esto no es así como que un asunto de niñas, o esto es como que un poco como afeminados, nada que ver con eso, más, está muy alejado de la realidad. Jonatán es un hombre de guerra, es un soldado. La última vez que lo vimos fue en el capítulo 14. ¿Se acuerdan cuando él va subiendo el peñasco? Va con su ayudante, con su paje. ¿Y va a qué? A hacerle la guerra a los filisteos. Entonces es el único hombre en realidad que como que dice, no vamos, porque o sea, los filisteos son nuestros enemigos y Dios nos los va a entregar en nuestras manos. De hecho, en el capítulo 14, verso 6 dice, y Jonatán dijo al joven que llevaba su armadura, ven y pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizá el Señor obrará por nosotros, pues el Señor no está limitado a salvar con muchos o con pocos. Entonces Jonatán es un hombre de guerra, es un hombre de fe, es un hombre que toma ese paso de fe y dice, vamos a ir y a ver lo que Dios hace, pero vamos a ir y vamos a tomar el paso. David, lo mismo. David exactamente lo mismo. En el capítulo 17, verso 26 dice, entonces David habló a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán por el hombre que mate a este filisteo, a Goliat, y quite el oprobio de Israel? Dice, ¿quién es este filisteo incircunciso? La misma palabra que usa Jonatán. Este circunciso, ¿quién es? ¿Quién se cree, no? Para desafiar a los escuadrones del Dios viviente. Entonces, tanto Jonatán como David tenían algo en común. Eran hombres de fe, eran hombres obedientes, eran hombres guerreros, eran hombres valientes y fuertes. Y eso es probablemente lo que llevó a Jonatán a encontrar a alguien que pensara como él. Algo que no encontró en su papá. Siempre ves a Saúl como que otros van en su lugar, como que él manda, pero él nunca está luchando y defendiendo a su gente. Y por fin Jonatán se encuentra con alguien que tiene como su mismo ADN, por decirlo de alguna manera. Lo importante para Jonatán era lo mismo importante para David. Y eso fue algo que los unió como muy, muy buenos amigos. Y sabes que esa amistad entre David y Jonatán es hermosa porque todos necesitamos buenos amigos en nuestra vida. Si tienes un buen amigo, eres millonario realmente. Necesitamos personas así en nuestra vida. Hoy que las redes sociales, entre comillas, tienes muchos amigos, realmente no lo es así. Es nada más una ilusión. Un buen amigo, como dice la Biblia, es como un hermano en tiempo de angustia. Mira lo que dice Salomón en Proverbios 27, 17, dice, como el hierro se afila con hierro, así un amigo se afila con su amigo. Y eso es lo que vimos y lo que vemos en la amistad entre Jonatán y David. Estos buenos amigos, hermanos de batalla, de fe. Y sabes que necesitamos esas personas en nuestra vida como cristianos. No podemos estar aislados. Dios no nos creó para estar aislados. Necesitamos gente que nos ame, que nos hable la verdad, que ore por nosotros, que esté a nuestro lado, porque lo necesitamos. O sea, nadie o ninguno de nosotros está exento de tener relaciones como hermanos con otras personas. Necesitamos amistad, necesitamos hermandad, necesitamos amor, necesitamos dar amor, necesitamos mostrar ese amor fraternal, y David lo encontró en este hombre llamado Jonatán. Ahora es interesante cómo la Biblia describe la amistad que tenía Jonatán con David. Dice dos veces menciona que Jonatán amó a David como se amaba a sí mismo. Y si te fijas, es lo que la Biblia dice, ama como te amas a ti mismo. Ama a los demás.
Ves en el Antiguo Testamento, en la ley, Dios muchas veces les dijo a los israelitas, o sea, amen a los demás como ustedes se aman a sí mismos. O sea, la persona que más amamos en la vida no son los demás, somos nosotros. Tenemos un exceso de amor hacia nosotros. Por eso no comparto esta idea que se nos quiere hacer creer de que necesitamos subir la autoestima. No hay persona a la que ames más tú que a ti mismo. La Biblia lo da por un hecho. Entonces, así como ya nos amamos a nosotros, tenemos que amar a los demás. Y esa es la manera en que Jonatán amó a David. Hay un afecto de por medio. Y también hay lealtad. Son cosas que son importantes en una amistad. ¿Por qué digo que hay lealtad? Porque si te fijas en esta historia, en el verso 3 dice que Jonatán hizo un pacto con David. O sea, hay un compromiso. O sea, esta amistad va en serio. No nos vamos a traicionar unos a otros. O sea, aquí hay un compromiso delante de Dios. Y es como el amor fraternal. Un amor fraternal, un amor como la Biblia lo menciona, es un amor que ambas partes dan y reciben. No es, el amor fraternal es diferente al amor ágape. El amor ágape es incondicional. Pero el amor fraternal del cual también habla la Biblia, que necesitamos ejercitarlo entre nosotros, es un amor que es recíproco. O sea, yo me esfuerzo, yo pongo de mi parte como tú también pones de tu parte. Y podemos hablar o decir que esta relación entre ellos dos era también así, un amor fraternal. Había un pacto, había un compromiso, donde cada quien tenía que hacer su parte. Pero algo que me llama muchísimo la atención y creo que como que hace resaltar la amistad y el amor que Jonatán le tenía a David, es esto que yo veo aquí, que él está dispuesto a renunciar a su, entre comillas, derecho. Porque dice en el verso 4 que Jonatán se quitó el manto que llevaba puesto y se lo dio a David con sus ropas militares, incluyendo su espada, su arco y su cinturón. Era un armamento o una vestimenta real. O sea, Jonatán es el príncipe de Israel. No es cualquier persona, no es cualquier hombre, no es cualquier soldado. Es el heredero del rey que está, aunque sea que ya ha sido desechado por Dios, está operativo y está funcionando. Y lo que hace Jonatán te habla de eso, de esta como ceder voluntariamente, entregar lo que le corresponde por derecho a alguien que Jonatán se ha dado cuenta que finalmente es el que tiene el favor de Dios. Él renuncia y lo hace públicamente, le entrega algo que le corresponde a él, pero se lo da a David. Y más adelante, en varios capítulos más adelante, en 1 Samuel 23, 17, Jonatán va a decir lo siguiente. Dice, y le dijo, o sea, Jonatán le está diciendo a David, y le dijo, no temas, porque la mano de Saúl, mi padre, no te encontrará, y tú reinarás. O sea, Jonatán le está diciendo como el hijo del rey, no, tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti. Y Saúl, mi padre, también sabe esto. ¿Te das cuenta? Lo que hace asombrosa la amistad y el amor que Jonatán sentía hacia David era esto. Jonatán no le interesaba ser el primer lugar. Él estaba contento con ser el segundo. En cambio, Saúl, su padre, no estaba contento con no ser el primero. Pero Jonatán sí. Jonatán ama a David y porque lo ama, ve a David con otros ojos muy distintos a como los ve su padre. Jonatán no ve a David como una amenaza, ni tampoco él va a ser una amenaza para David. Jonatán reconoce la elección de Dios, soberana de Dios, de David para que sea el siguiente rey de Israel y no que sea Jonatán. Entonces te das cuenta que realmente este es un amor de verdad. Eso implica el estar dispuesto a renunciar a lo que nosotros consideramos como nuestros derechos o lo que nos corresponde. Y necesitamos amigos así en nuestra vida. Necesitamos personas, amigos creyentes. Necesitamos personas que estén orando por nosotros, que nos estén ayudando, que estén a nuestro lado, que nos ayuden a que podamos cumplir el propósito que Dios tiene para nuestra vida. No que sean un estorbo o una distracción, sino que estén a nuestro lado para que cada quien pueda cumplir el propósito y el llamado que Dios tiene para cada uno.
Entonces, eso es Jonatán para David. Más adelante vamos a ver más cosas de su amistad en otros capítulos. Pero fíjate el versículo 6, del 6 al 16. Y aconteció que cuando regresaban, al volver David de matar al filisteo, todo esto es luego de la muerte de Goliat, ¿ok? Dice, al volver David de matar al filisteo, las mujeres de todas las ciudades de Israel salían cantando y danzando al encuentro del rey Saúl, con panderos, con cánticos de júbilo y con instrumentos musicales. Y las mujeres cantaban mientras tocaban y decían, Saúl ha matado a sus miles. Y dices, wow, si la canción terminara ahí, pues Saúl está muy contento, porque salieron a recibirlo a él, no a David. Pero ¿cómo sigue la canción? Y David a sus 10,000. Ahí está. Saúl ha matado a sus 1,000 y David a sus 10,000. Estas mujeres que salen a recibir a Saúl son esposas, son mamás de los soldados que fueron a la guerra. Acuérdate que las tropas de Israel estaban ahí para salir y resistir en cierta manera el ataque de los filisteos. Pero fueron muchísimos días en los cuales, ¿se acuerdan? El Goliat iba y los desafiaba y nada pasaba. Entonces finalmente la guerra se ganó contra los filisteos, los hombres van a regresar a sus casas, los hijos, los esposos, y las mujeres están contentas y van y cantan y van a recibir al rey. Pero el segundo párrafo no le gustó al rey. El primero sí, pero cuando lo comparó con el segundo no le gustó. Ahora, si te das cuenta, las mujeres no están cantando una mentira, están diciendo la verdad. Es David realmente el que hizo la mayoría de las cosas. Obviamente Dios a través de él. Entonces no están diciendo una mentira. Pero ¿cuál fue la reacción de Saúl? Versos 8 y 9. Entonces Saúl se enfureció, pues este dicho le desagradó. Y dijo, han atribuido a David 10,000, pero a mí me han atribuido 1,000. ¿Y qué más le falta sino el reino? De aquel día en adelante, Saúl miró a David con recelo. Aquí está la reacción de Saúl. En ese momento, yo pienso, esta es como mi convicción personal, que Saúl identificó quién es el hombre que va a tomar su lugar. Cuando Dios desechó a Saúl como rey, Dios le dijo, yo voy a buscarme una persona mejor que tú. Y yo creo que cuando Saúl está escuchando esto, está viendo la reacción de la gente, yo creo que en su mente y en su corazón, él unió los puntos. Y dijo, este debe ser seguro. Y su reacción fue así. A diferencia de Jonatán, que no ve a David como una amenaza, Saúl ve a David como una amenaza a su trono. Aunque Dios le ha dicho, yo ya te deseché. Saúl está aferrado a que él quiere seguir siendo el rey. Entonces su reacción es furia, es desagrado, es recelo. Y básicamente lo pudiésemos encerrar en envidia y celos. Envidia y celos. Y los celos y la envidia es terrible, mi familia. Es complicadísimo. Los celos van a destruir vidas, destruyen vidas. Los celos y las envidias destruyen matrimonios. O sea, muchos matrimonios así mal porque por absurdos celos. La mujer celosa de su marido o al revés. Y sabes que no solamente en la familia, no solamente en el matrimonio, también en el ministerio. Ministerios, pastores, hombres o líderes de ministerios que sienten celos por a veces los números de otro ministerio o de otra iglesia, que son mayores a lo mejor los que uno tiene. Es un problema muy, muy grande la envidia y los celos. Salomón escribió en Proverbios 14:30 lo siguiente. Proverbios 14:30, la Nueva Versión Internacional lo pone así. El corazón tranquilo da vida al cuerpo, pero la envidia corroe los huesos. O sea, la envidia va a afectar tremendamente nuestra vida, hasta incluso nuestra salud. Y si no tenemos cuidado de eso,
podemos estar en serios problemas con Dios, con los demás. Y ahí está Saúl hirviendo en furor y con una tremenda envidia. También Salomón escribe en Proverbios 27:4. Dice, cruel es la furia y arrolladora la ira, pero ¿quién puede enfrentarse a la envidia? O sea, pone a estas cosas como difíciles, pero dice, ¿quién puede resistir a la envidia? La envidia es mucho más fuerte que la ira. Y así está Saúl en este momento. Él no está agradecido porque la gente lo valora, porque él mató a 1000. Él está descontento porque David tiene más que él. Y así funciona la envidia. Saúl no quiere ser segundo. Y la envidia tiene que ver con eso en nuestro corazón. No queremos ser segundos, queremos ser siempre los primeros. Queremos ser los que tienen más, los que tienen mejor. Y no nos gusta no recibir el crédito. Nos gusta que nos reconozcan por lo que hicimos ante los ojos de los demás. Entonces, cuando no nos reconocen como nosotros consideramos que necesitamos ser reconocidos, ahí hay una lucha en nuestro corazón. Y la envidia y los celos es algo muy invisible, pero es muy, muy real. Y tenemos que cuidarnos. A veces hay envidias y hay celos en los mismos matrimonios. ¿Cómo lo he visto? A veces en todos estos años donde a veces he tenido que platicar con matrimonios. Porque tienen envidia o tienen celo el uno del otro porque el otro gana más que el otro. Hasta en eso hay envidias y hay celos. Y no lo ven como que esto es para la familia, sino tú ganas más que yo. Y luego empieza como esta actitud y esta reacción en nuestro corazón. Pero ¿sabes qué? Como yo decía hace un rato, en las iglesias es lo mismo. ¿Por qué mi grupo son 5? ¿Y por qué a él le diste 10? ¿Por qué él tiene 20 y yo nada más tengo 3? Es terrible. Es terrible. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si Dios te llamó a, entre comillas, por favor, no lo estoy diciendo literal, ¿ok? Pero si Dios te llamó a matar a 1000, ten contentamiento con eso. Pero si Él te llamó a matar a 10,000, ten contentamiento con eso también. O sea, lo que sea que Dios, la gracia que Él te haya dado para hacer lo que Él te pidió hacer, ten contentamiento con eso. Tengamos contentamiento con eso. O sea, si somos como que bien sinceros, o sea, debiésemos de estar y vivir con una eterna gratitud con Dios por lo muy, muy poco que Él nos permite hacer por Él. Entonces muchas veces como que se distorsiona el asunto en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque estamos nada más contando números. Y es como una competencia entre unos con otros. ¿Quién tiene más? ¿Quién da mejores números? ¿Quién da mejores resultados? Cuando nuestra prioridad es, seamos fieles con lo que Dios pone en nuestras manos, sea 1, 5, 10, 100, 1000 o 10,000. Pero Saúl no está dispuesto a ser segundo. Jonatán sí. De ahí está la diferencia. Jonatán sí está dispuesto a ser segundo. Y le dice a David, tú vas a ser el primero y yo voy a estar ahí a tu lado. Saúl dice, no. Sobre mi cadáver vas a ser el primero. Ahora, fíjate el verso 10 y 11. Dice, y aconteció al día siguiente que un espíritu malo de parte de Dios se apoderó de Saúl y deliraba en medio de la casa. O sea, chécate, acuérdate que ya lo vimos hace un par de capítulos. Un espíritu inmundo vino y atormentaba a David. Y aquí lo ves delirando, o sea, está hablando inspirado e influido por un espíritu maligno. Dice, y deliraba en medio de la casa mientras David tocaba el arpa con su mano como de costumbre. Ahí está la musicoterapia. David va y le está tocando, pero este día algo pasó que no funcionó, o David no tenía la unción. Saúl seguía enojado. Saúl tenía la lanza en la mano. Híjole, peligroso. Tener un arma con alguien celoso y envidioso, es igual de peligroso que darle un celular a alguien envidioso y celoso. Y Saúl arrojó la lanza
pues se dijo: clavaré a David en la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Ahí está, 2 veces en ese momento. O sea, Saúl está completamente así, es voluble, es llevado por sus emociones, por su coraje, por su envidia. ¿Te das cuenta hasta dónde te pueden llevar los celos absurdos? Hasta un homicidio o un intento de homicidio. Y David la libró 2 veces ese día. Dios lo libró 2 veces ese día. O sea, la vida de Saúl es una tragedia. Porque como un hombre que Dios le dio absolutamente todo lo que él necesitaba para ser un buen rey, ser el primer rey de una nación, desechó a Dios, desobedeció a Dios, o obedeció parcialmente, que es lo mismo que desobediencia, y termina así. Un hombre que al verlo inspira lástima. Y así está Saúl. Fíjate, David, verso 12 al 16. Saúl temía a David. Interesante, el que tiene el arma es el que tiene el temor del que no tiene. Uno pensaría que sería al revés, ¿no? David debe estar temiendo porque él no tiene un arma. Pero dice, Saúl temía a David. ¿Por qué? Si es tu Biblia, subraya, porque es la palabra más importante de este capítulo. Porque el Señor estaba con él. Pero él se había apartado de Saúl. ¿Quién se había apartado de Saúl? El Señor se había apartado de Saúl. Por tanto, Saúl alejó a David de su presencia, nombrándolo capitán de 1000 hombres. Y uno puede decir, bueno, esto es como un ascenso. No, lo está degradando. Lo está bajando de categoría. Probablemente David estaba con más hombres a su cargo y lo baja a 1000 hombres. Y él, dice, salía y entraba frente de la tropa. ¿Qué quiere decir salía y entraba? David era el que iba y peleaba, él iba a los combates y regresaba. Y David prosperaba en todos sus caminos. Ahí está otra vez, segunda vez la misma palabra, la más importante de este capítulo, porque el Señor estaba con él. Cuando Saúl vio que él prosperaba mucho, le tuvo temor. Pero todo Israel y Judá amaba a David porque él salía y entraba delante de ellos. Aquí está este hombre inestable, este hombre celoso, este hombre envidioso, este hombre lleno de ira. Versus el joven David. Dices, ¿qué onda el pobre David? O sea, ¿qué es lo que ha hecho él? O sea, fue valiente y peleó contra Goliat y todo lo que tiene que pasar, sí, todo lo que tiene que pasar David para ser el rey que Dios quiere que él sea. ¿Sabes qué? Esto es tan importante, familia. Los estudiosos, los comentaristas mencionan que desde este momento, más o menos, desde la victoria de David sobre Goliat, hasta que finalmente David asume el trono, pasaron 10 años. 10 años. ¿A quién le gusta esperar? ¿A quién le gusta esperar las promesas de Dios? Pero ¿sabes por qué es importante? Porque Dios se va a tomar todos estos años para preparar a David para hacer lo que Dios quiere que él sea. Si Dios me dice algo, yo le digo, Señor, vamos a tomarnos un café y estoy listo después de hablar contigo en la tarde. Ya estoy listo, dámelo. Y dicen, no, Edgar, vas a tener que esperar varios años. Porque no estás listo, definitivamente. Y lo he visto en mi vida. Dios me ha hecho esperar. No porque yo quiero, porque creo que lo necesitaba. Entonces Dios no tiene prisa con David como Dios no tiene prisa contigo. Nosotros queremos resolver las cosas ahora y nosotros pensamos que una vez ya leí el versículo, ya lo entendí, ya estoy listo, Señor, dámelo. No, para nada. Entonces David necesita todas estas cosas en su vida. David necesita a un Saúl en su vida para que David no termine siendo él un Saúl. A veces dices, ¿por qué Dios? O sea, no entiendo, Señor, ¿por qué pones esta persona en mi vida y mira lo que me hace? Mira lo que quiere hacer conmigo. ¿Sabes por qué?
es porque Dios te está preparando. Porque necesitas a esa persona difícil en tu vida. Yo no lo quiero, pero Dios lo usará para sus propósitos. Como Dios usó a Saúl para forjar y transformar y preparar la vida de David. Dios lo va a cuidar, lo va a guardar de todo lo voluble, de toda la perversión de Saúl. Pero David va a enfrentar a este hombre y va a huir. Y Dios lo usará para hacer de David el rey que Dios quiere que él sea. Entonces, chécate esto. O sea, pensemos en Saúl. Saúl ve que, y verá que David goza del amor de su hijo, de Jonatán. Saúl ve que las mujeres de Israel idolatran a David, que el pueblo está encantado con David. Entonces imagínate, es como la herida y echarle limón, ¿no? Saúl está así. Pero Saúl es el temeroso, el que tiene el arma, y el que está desarmado no tiene temor. No se nos menciona que David está temeroso. De hecho, vas a ver que Saúl le pide cosas y David lo hace, obedece. O sea, no dice, pues renuncio, mira a este hombre, o sea, ¿qué hago aquí? Pues presento mi renuncia como músico, me voy. No, o sea, lo ves que le va a pedir algo y lo obedece David. Se queda, no se rajó. Entonces, David está ahí. Y David es lo que es porque el Señor estaba con él. Eso es lo más importante. No es porque David era un buen músico, no porque David era bueno con las piedras y una onda. David está donde está porque el Señor estaba con él. Y esa es siempre la respuesta, la explicación. El momento que dejamos de responder a lo que tenemos como que fue la gracia de Dios, es el comienzo de nuestro final. O sea, todo lo que tenemos, todo lo que somos, donde Dios nos ha puesto, no es porque Dios dijo, wow, mira, tremendo hombre, lo voy a usar. No. Es porque el Señor estaba con él. Entonces, si Dios está con nosotros, como Dios estaba con David, ¿por qué tenemos que tenerle miedo al que está en nuestra contra? Mira lo que dice Pablo en Romanos 8:31, acompáñame, Romanos 8:31. Romanos 8:31 dice, entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Ahí está lo que David está experimentando. Ok, Dios está conmigo. O sea, ¿qué me puede hacer Saúl si Dios está conmigo? Entonces la pregunta es, ¿está Dios contigo? Verso 17, volviendo ahí a 1 Samuel, capítulo 18, verso 17. Entonces Saúl dijo a David, mira, te haré por mujer a Merab, mi hija mayor, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas del Señor. Pues Saúl se decía, no será mi mano contra él, sino sea contra él la mano de los filisteos. Y David respondió a Saúl, ¿quién soy yo? ¿O qué es mi vida? ¿O quién es mi familia, la familia de mi padre en Israel, para que yo sea yerno del rey? Pero llegado el tiempo en que Merab, hija de Saúl, debía ser dada a David, esta fue dada por mujer a Adriel, el meoalatita. Ok, aquí vemos que hay intrigas de parte de Saúl en contra de David. ¿Y cuál es la situación? Básicamente está la posibilidad y Saúl le ofrece a David que sea su yerno, le ofrece una hija. Dices, eso es como muy extraño para nuestra cultura. No tenía nada extraño en este tiempo. Los matrimonios funcionaban así. Los papás decidían con quién te casabas. Entonces, Saúl le ofrece a David su hija mayor.
Pero si te recuerdas, hace un par de semanas cuando estudiamos el capítulo 17, cuando llega David a la escena de la batalla, ¿qué es lo que preguntó David? Al que venza a este hombre, ¿qué es lo que se le va a dar? ¿Y qué fue? Básicamente se le van a perdonar los impuestos y el rey le va a dar su hija. ¿Y Saúl cumplió? No cumplió. Porque aquí se lo vuelve a prometer. O sea, como que hace una nueva promesa Saúl que te voy a dar mi hija. Y no se la da. Este matrimonio no se llegó a realizar. Entonces realmente, ¿qué es lo que, o sea, ves como lo cambiante y lo voluble que es Saúl? Un hombre que cambia, que tiene un problema con su temperamento, mentiroso, desobediente, promete algo, no lo cumple, y le promete a su hija y siempre no se la da a otra persona. O sea, realmente es como muy triste la vida de cómo termina Saúl. Pero en el fondo, lo que Saúl quería era usar a sus hijas, usar a su familia para deshacerse de David. Porque ¿cuál era lo que Saúl quería? Era básicamente usar a los filisteos, mandar a David al frente de la batalla. ¿Para qué? Para que los filisteos eliminaran a David. Cuando él lo pone a cargo de 1000 hombres nada más, con eso los va a mandar a la guerra, muy pocos. Entonces, lo que él anda buscando es, él no quiere ensuciarse las manos y quiere usar a los enemigos de Dios. Chécate, lo torcido de la mente de Saúl, ¿ok? Él quiere usar a los enemigos de Dios y de la gente de Dios para que haga el trabajo sucio y que maten al ungido de Dios. Eso es lo que Saúl básicamente quiere. O sea, su mente torcida, totalmente perdido, el pobre Saúl. Y no quiere ensuciarse las manos. Entonces, es como que triste. Ahora fíjate el verso 20 al 25. Dice, Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David. Entonces quiere decir, a lo mejor por una deducción, que la otra hija, la mayor, Merab, no amaba a David. Pero esta sí. Y de hecho es interesante, leía en un comentario, que es la única parte de la Biblia en que se menciona que una mujer amaba a un hombre. Dato curioso, ¿ok? Es la única mujer en toda la Biblia que se menciona explícitamente que ama a un hombre. Y es Mical, que ama a David. Dice, cuando se lo informaron a Saúl, dice, el asunto le agradó, verso 20. Y Saúl se dijo, se la daré para que le sirva de lazo y para que la mano de los filisteos sea contra él. Otra vez. O sea, ¿cuál es el interés de Saúl? No le interesan sus hijas, no le interesa a David. Le interesa usar su familia para cumplir con sus maquinaciones. Saúl pues dijo a David, por segunda vez serás mi yerno hoy. Entonces, dice verso 22, Saúl ordenó a sus siervos, hablen en secreto a David y díganle, el rey se deleita en ti y todos sus siervos te aman. Ahora pues, sé el yerno del rey. Así que los siervos de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David. Pero David dijo, ¿les parece poca cosa llegar a ser yerno del rey siendo yo un hombre pobre y de poca estima? Y los siervos de Saúl le informaron conforme a estas palabras que David había hablado. Entonces Saúl dijo, así dirán a David, el rey no desea dote alguna. ¿Qué es lo que era un dote? Era lo que tú como hombre debías de darle al papá de tu futura esposa. Esa era la costumbre en Medio Oriente. ¿Querías casarte? Pues tienes que ofrecer algo para ver si entras en la familia. Eso es un dote. Fíjate, el rey no desea dote alguna, sino 100 prepucios de los filisteos para tomar venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David por mano de los filisteos. Chécate eso. O sea, súper torcida en la mente de Saúl. Quiere usar a sus hijas para destruir la vida de David.
No le importa manipular lo que sea, a quien sea, él tiene algo en su mente, es voy a destruir a mi rival. Voy a destruir al que me va a sacar, me va a hacer quedar segundo, lo voy a destruir. Y se va a llevar y quiere usar a su propia familia. Y dice, ¿sabes qué? No es necesario que me paguen nada, pero tráeme 100 prepucios. O sea, ve y básicamente corta los genitales de 100 hombres y tráemelo. O sea, dices, ¿qué? Pues ese es Saúl. Para cortar eso significa que tienes que básicamente matarlos, es la única manera. Porque los filisteos no practicaban la circuncisión. Entonces, ¿tú crees que se van a poner así? Pues dale, David. Pues no. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Saúl? Lo está exponiendo a la fuerza, a David, a una situación donde él tiene que morir. Tiene que morir. Verso 26. Cuando sus siervos contaron a David estas palabras, agradó a David llegar a ser lleno del rey. Es súper ingenuo, como que súper inocente. O sea, el pobre hombre que me quiso lanzar la jabalina 2 veces, ¿quiere ser mi suegro? Pues sí, le entro. Dice, y antes que el plazo se cumpliera, se levantó David y se fue con sus hombres y mató a 200, el doble. 200 hombres entre los filisteos. Entonces David trajo sus prepucios y se los dio todos al rey a fin de ser yerno del rey. Y Saúl le dio a su hija Mical por mujer. Cuando Saúl vio y comprendió por tercera vez que el Señor estaba con David y que su hija Mical lo amaba, temió Saúl aún más a David. Y Saúl fue siempre enemigo de David. Y salían los capitanes de los filisteos a campaña, y sucedía que cada vez que salían, David se comportaba con más sabiduría que todos los siervos de Saúl, por lo cual su nombre era muy estimado. Aquí está, el temor de Saúl. Saúl manda al pobre David pensando, pues ya ahí fue el fin de David. Los filisteos pues se lo van a comer. Y llega con el doble. No hay nada de celebración. O sea, es como que derrota tras derrota de todos los planes que Saúl tenía en contra de David. ¿Por qué? ¿Es buena suerte? ¿Es casualidad? No. Es porque el Señor estaba con David. Y el Señor está con nosotros. Jesús está con nosotros. Entonces, ¿quién cuida nuestra vida? Dios cuida nuestra vida. ¿Quién cuida y vela por nuestras espaldas? Dios vela por nuestras espaldas. ¿Hay algo difícil? ¿Hay algo imposible para Dios? Nada. Esta pandemia y esta crisis económica y los problemas de salud o lo que sea que este 2020 haya traído, ¿es como que imposible para Dios que haga algo? Para nada. Entonces, por muy encolerizado que sea nuestro adversario, Satanás, nuestra tranquilidad es que el Señor está con nosotros. Y, o sea, si Dios no dice lo contrario, pues nadie va a tocar un pelo de tu vida. Y podemos estar en paz. Pero pobre hombre, pobre Saúl. Un hombre que cada vez más va más abajo en el hoyo. Pero ¿cómo comenzó? Obediencia parcial. Media obediencia. Obediencia es lo que me conviene. Obediencia es lo que yo quiero. Cuando no me conviene, cuando no me gusta, yo hago lo que yo quiero. Después, a decir medias verdades, que son mentiras completas. Aquí, envidia, celos. Y va la espiral descendente de este hombre que no tenía por qué haber terminado así. En cambio, ves a David como Dios lo está levantando. Y ves al final que él dice que era un hombre muy estimado. La gente lo quería. Pero ¿cómo David se veía a sí mismo? Lo vemos en los capítulos anteriores. ¿Quién soy yo? Su percepción de sí mismo es la correcta. ¿Quién soy yo? Yo no soy nadie. Entonces,
Cuando somos humildes, cuando reconocemos nuestras condiciones, dice la Biblia que si nos humillamos, Dios nos va a exaltar. No andamos buscando la exaltación. David no andaba buscando ponerse en una posición de rey ni de nada. Pero él era un hombre que conocía su verdadero lugar. Y Dios lo usó. Dios lo puso donde Dios quería. Entonces, todos estos años que Saúl va a perseguir a David, no son años perdidos, no son años en balde, son años en que Dios va a usar todo esto para preparar a David para ser el rey que Dios quiere. Pero aún así, David va a fallar como rey. A pesar de que es el hombre que Dios llama, David fracasó, fue un mal padre, no fue un buen padre. Tenía también sus manos manchadas con mucha sangre. También fue un hombre que cometió adulterio. Pecó. Entonces cuando ves incluso un hombre que pinta mejor que Saúl, te vas a dar cuenta que aún así sigue siendo David un rey deficiente. ¿Por qué? Porque realmente el único que puedes tomar y puedes ser el rey que Israel necesita y que el mundo necesita es Jesús. Es Jesús. Ahora, como para terminar y viendo un poco este asunto que creo que es muy importante, este lazo, este vínculo de amistad y de amor entre Jonatán y David. El alma de Jonatán quedó ligada, quedó unida al alma de David. Mi pregunta para mí y mi pregunta para ti es, ¿está mi alma ligada a Jesús? Él es el rey. Él es el rey. ¿Está mi alma ligada a Él? ¿Estoy yo dispuesto, Edgar, a abdicar al trono de mi vida y ceder lo que yo creo que es mío y dárselo a Jesús, el Rey? Porque Él es el que tiene que estar en el trono, ¿o no? ¿Estás tú dispuesto a eso? A darle el trono de tu vida al único y legítimo Rey que puede estar ahí, que se llama Jesús. ¿Ves? O sea, Jonatán hizo eso con David porque Jonatán reconoció que el que merecía, el que estaba capacitado, el único que podía estar en el trono era David. Lo mismo debiese de ocurrir con nosotros cuando vemos nuestra vida. Tenemos que llegar a la conclusión de que realmente el único que puede ocupar el trono de nuestra vida es Jesús. Pero vas tú, voy yo, a voluntariamente sacarme la ropa, sacarme de lo que yo considero que es mi dignidad y mi derecho y lo que yo creo que me merezco y decirle: Jesús, tú debes ser el primero en mi vida, yo soy segundo. Tú vas a estar en el trono y yo voy a estar al lado tuyo, pero tú vas a estar en el trono. Algo muy importante, en que en un trono no pueden haber dos personas, solo hay un rey. ¿Quién es el rey de tu vida? ¿O somos como Jonatán, que renunciamos al trono de nuestra vida? ¿O queremos ser o somos como Saúl? Decimos: no, sobre mi cadáver. Acompáñame a Filipenses 2, por favor. Filipenses 2, verso 2. Hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria. Ahí está. ¿Qué hizo Jonatán? Nada por vanagloria, nada por egoísmo. ¿Qué andaba buscando Saúl? La vanagloria, la gloria propia.
Dice, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considera al otro como más importante que a sí mismo. No buscando cada uno sus propios intereses. Ok, ¿qué intereses andaba buscando Jonatán? No los suyos propios. Él quería el buen interés para David. Él es el rey. ¿Qué andaba haciendo Saúl? Buscando, interesado en sus propios intereses. Dice, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en ustedes esta actitud que también hubo en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres. Ahí está. Háyanos en nosotros ese mismo sentir que hubo en Jesús. ¿Qué andas buscando hoy? ¿Tus propios intereses? ¿Cómo te ha ido en buscar tus propios intereses? ¿Cómo te ha ido en la vida? ¿Cómo te ha ido en la eternidad? Renuncia al trono. Suelta la corona. No es para ti. Jesús es el Rey. Señor, te damos gracias por que tú eres ese Rey, que no hay nadie como Él. El Rey que pelea nuestras batallas. El Rey que sale a la lucha y nos da el triunfo. Señor, si nuestra alma está ligada a ti, si decimos amarte, y por amor, se despojó de toda su dignidad y se la entregó al único Rey que había. Entonces, Señor, que ese sea nuestro corazón contigo. Tú eres el único Rey verdadero y tú quieres ser ese Rey en nuestra vida y queremos estar a tu lado, Señor. Te damos gracias por tu amor, por la salvación, por rescatarnos y por estar y permanecer a nuestro lado, Señor. Gracias porque tú estás con nosotros, y si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién nos puede hacer el hombre? Nuestra confianza está a quien tenemos en los cielos. Entonces, Señor, ayúdanos a vivir confiados. A pesar de las circunstancias, a pesar de cómo a lo mejor este año se ha dado, o incluso los problemas que podamos estar arrastrando hoy. Ayúdanos a ver las cosas por lo que son. Y sobre todo, Señor, ayúdanos a recordar quién está a nuestro lado. Entonces, Señor, te damos gracias. Te amamos, te bendecimos, pero sobre todo gracias porque tú nos amaste primero. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.